Sí, la pregunta es la siguiente. Yo estoy haciendo siembra por ambientes, tengo un lote supuestamente de 100 hectáreas, tengo una zona de alta producción de 70% de la superficie y una de baja producción de 30% restante. Hay zonas de transición entre esos dos lugares. ¿Cuál recomienda usted el método, el randomizado, la grilla, el sectorizado? ¿Le doy más importancia a la zona de mayor superficie, digamos, al 70% que al 30%? Esa sería la pregunta. Está. Lo primero que yo preguntaría es a qué se debe esa variabilidad. Porque esa variabilidad puede deberse al contenido de arena, por lo tanto a la capacidad de retención de agua del suelo. Se puede ver a la profundidad útil, porque hay tosca o algún otro impedimento. Se puede ver a presencia de sales, porque eso me va a definir mucho la forma en que yo quiera tomar las muestras. ¿Cuál es? ¿Cómo? Es la profundidad útil. O sea, no se debe ni al relieve ni al contenido en arena. También. Ajá. O sea, y que también tiene tosca o piedra. Está bien. Productivos diferenciales de 30 a 40 a 80%. Está bien. Ahí no tengo algún ejemplo para mostrar aquí. La respuesta es esta. Usualmente en esa zona, los parámetros químicos no suelen tener grandes variaciones, porque el diferencial de rendimiento lo está dando la capacidad de retención, la capacidad de almacenamiento de agua del perfil. Lo que yo sugiero es hacer algún muestreo diferenciado por ambientes, los ambientes de alta producción y de baja producción, y evaluar si realmente hay diferencias en la disponibilidad de los principales elementos químicos. Es muy frecuente que no la encontremos, ¿no? Y que, reitero, la diferencia de productividad se deba a la capacidad de almacenamiento de agua del perfil. Habría que hacer esa prueba. Si hay diferencia, a partir de ese momento se muestrea por separado. Si no hay diferencia, se vuelve a unificar el lote. Me atrevo a afirmar que en la mayoría de situaciones no encontramos diferencias de parámetros químicos en esa condición. Después, ¿cómo hago el muestreo? Bueno, lo puedo decidir. Si yo estoy seguro de que la variabilidad es baja, puedo tomar puntos de referencia en el ambiente de alta producción, puntos de referencia en el ambiente de baja producción. ¿Cuántos piques hago en cada de esos puntos de referencia? 20. Si hago una grilla, ¿cuántos piques hago? Por lo menos 20. Ese es el número que dejaría siempre bien fijo. Con respecto a cuando se presentan manchones de suelo salino, si bien usted nos plantea conocer nuestro suelo, pero cuando aparecen manchones de suelo salino, generalmente se lo considera otro ambiente que el normal. ¿Hay algún método, algún sistema que ustedes hayan hecho con la experiencia para hacer ese muestreo diferencial de las áreas normales con respecto a los manchones salinos, para a su vez de muestrear bien, cuantificar? Correcto. Los sitios con exceso de sales usualmente generan una problemática totalmente distinta de la que estuvimos planteando acá. Que uno analiza cuando en las condiciones de agricultura cotidiana, en donde analizamos los contenidos de nitrógeno, de fósforo, en general estamos buscando una deficiencia y cómo compensarla. En los sitios salinos el problema es inverso, tenemos un exceso de sales, ¿no? Claramente, cuando hay un área salina se tiene que mostrar por separado del resto del lote. Ahora, el problema de la sal excede estos temas porque, primero, habría que determinar qué tipo de sales son, ¿no? Hay que ver esencialmente cuánto sodio tiene esa sal. Y el segundo elemento es averiguar muy bien a qué profundidad está. O sea, no es lo mismo tener un alto contenido de sodio a 20 centímetros, a 40, 60 o a 80.
O sea que muy sintéticamente le estaría proponiendo, cuando hay un ámbito salino hay que mostrarlo por separado, pero hay que hacer un muestreo en profundidad, analizar el pH, la conductividad eléctrica y, si es necesario, el contenido de sodio intercambiable, para poder definir claramente a qué profundidad está el sodio. Sí, justamente esa experiencia tengo yo. Anteriormente hacía superficial, pero después me encontré haciendo muestreo para las áreas salinas en distintas profundidades, me encontré con muchas novedades que no la tenía en cuenta en un principio. Esa es la experiencia. Para eso hay un primer elemento muy sencillo para hacer. El pH del suelo es como la temperatura para el médico, ¿no? El médico a uno, lo primero que le toma es la temperatura. La temperatura le divide la bibliografía o las posibilidades para un lado o para el otro. El pH es un análisis muy sencillo, es barato, hasta se puede hacer a campo. Entonces, en esos casos, poder hacer un perfil de pH, rápidamente uno puede detectar dónde hay una concentración importante de sales o de sodio, antes de después avanzar con algo más completo. Sí, acá. Buen día. Dos preguntitas le quería hacer. Una es, en el caso de un lote que haya sido fertilizado con fósforo en la línea, porque he visto por ahí algunos estudios donde sugerían la muestra en la línea y otras submuestras entre surcos, digamos, entre líneas. Gracias, esta está preparada, así que perfecto. Una es esa, si evitamos la línea o si hacemos eso, y la otra es, con respecto a nitratos, también algunos estudios hay de, por ahí tomar 0,20 y después hay correlaciones a 0,40 con fórmulas y a 0,60, si las considera válidas o no. Perfecto. Gracias también, porque esa también está preparada. Esto intenta mostrar la variabilidad de fósforo a lo largo de, a lo ancho de un maíz fertilizado a la siembra con 100 kilos de fosfato monoamónico. Entonces tenemos entre el punto 1 y el punto 7 hay 70 centímetros, ¿no? O sea, el punto 1 es la línea de siembra, el punto 7 es la otra línea de siembra. Se hizo un muestreo intensivo y esto es típico de lo que veo. O sea, el lote tiene en el orden de 14 partes por millón, pero fíjense que si uno haría una calada en este sitio, estaría incorporando una submuestra que nos da 40 partes por millón, ¿no? Así que la fertilización en línea empieza a ser un elemento que cada vez nos interfiere más en los resultados. Y vamos a verlo aquí. Esto lo que intento mostrar solamente es distintas referencias bibliográficas que atienden a que esto es un problema real, que bueno, se ve en todos lados y mi opinión es cómo resolverlo. Una propuesta es esta, para poder estandarizar, que es decir, porque además uno puede ver la línea de siembra del cultivo anterior, pero no ve las líneas de los otros 15 cultivos anteriores que también se fertilizaron. De todas maneras, uno lo que puede hacer es tomar esto como un criterio, decir, bueno, la distancia de siembra dividido 4 me dice que tengo que tomar 13 muestras entre el surco y una en el surco, como un criterio para poder aplicar. Y la segunda es, tengo que aumentar el N. Aumentando el N, la probabilidad de que un pique caiga en este sitio de un cultivo anterior es mucho más baja. Si yo tomé 10 submuestras en todo el lote y una cayó aquí, me destroza el análisis. Si tomo 50 submuestras en un sublote y 2 caen acá, bueno, la modificación que va a tener va a ser pequeña. Esa era una pregunta. Respecto de nitratos, claramente tomar las muestras hasta 60 centímetros nos da una buena información. Nosotros vemos un problema práctico. La muestra de 40 a 60 suele ser una muestra complicada, molesta, o porque hay tapto y es muy duro, o porque está muy seco, o porque si después que llovió tenemos acumulación de agua. Entonces nos parece que en ese caso la perfección termina tentando contra la practicidad. Hay muchos trabajos que muestran que obteniendo nitratos de 0 a 20 y de 20 a 40 y aplicando después alguna fórmula de ajuste, se logran muy buenos resultados para poder estimar los nitratos hasta 60 centímetros. Mi opinión es que con 0,20 solamente el error es muy importante. Entonces,
En términos prácticos, nosotros aconsejamos muestrear 0,20 y 20,40 para nitratos. Bueno, te saco del fósforo. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, yo sí. Sí, como yo comenté, yo hago balance catiónico, entonces hacemos también encalado. Las muestras son 20, 40, 60 e incluso a 1 metro de profundidad. ¿Cuántas muestras tenés que sacar? Hemos hablado antes. Y también relacionado con la pregunta que hizo del sodio, también en el sodio yo hago mayor profundidad. ¿Y qué pasa cuando la napa está cerca? Medio complicado. Está bien. Bueno, la capacidad de intercambio catiónico y el contenido de cationes tiene, dentro de un ambiente homogéneo, tiene baja variabilidad. Distinto de valores como fósforo, nitratos, que aún dentro de un ambiente homogéneo pueden tener alta variabilidad. Eso ya me está hablando de que puedo tener una presión de muestreo menor, ¿no? O sea, el valor de SIC en un ambiente en donde la textura, que es el elemento principal, es homogénea, el valor de SIC también va a ser homogéneo. Y la profundidad de muestreo, nuevamente, lo planteo en términos de cuál es el paciente. Si yo tengo un paciente que sé que que la salinidad no es un problema en el perfil, que realmente estoy seguro por la carta de suelo o por antecedentes o porque hice un perfil de pH, que allí las sales hasta los 2 metros no son un problema, entiendo que con un muestreo de 0,20 uno resuelve perfectamente el diagnóstico y porque además hay referencia bibliográfica con esa profundidad. Si hay sales cambia, porque tengo que detectar ahí sí claramente dónde el porcentaje de sodio intercambio empieza a ser elevado y empieza a ser una limitante para la productividad. No sé si quedó contestada. Gracias. Bueno. ¿Cómo? Ah, la otra pregunta era la napa. Bueno, nosotros lo que planteamos es que lo primero, cuando hay napa, lo que hay que conocer es la condición de esa napa. En la región pampeana y hay napas de excelente calidad con niveles de conductividad bajísimos y hay napas con niveles de conductividad de 30 o 40 decisiemens, o sea que son casi salmuera. Y eso se pueden hacer análisis bastante más completos de cationes, pero la conductividad eléctrica, que es un análisis muy sencillo, que también hasta se puede hacer a campo, rápidamente nos indica la calidad de esa napa. Así que nuestra recomendación es, si hay napas, se llega con algún calador rotativo que permita extraer una pequeña muestra, se analiza y eso ya me caracterizó y después bueno, hay mucha información respecto de cómo afecta la calidad de napa la productividad de distintos cultivos. Si estoy en presencia de sitios, digamos, uno si conoce la zona sabe si la presencia de sales o de sodio es un problema o no. Lo de la napa realmente es muy sencillo. Un conductímetro de bolsillo es un equipo que cuesta, es muy económico y uno en el campo en 1 minuto llega a la napa y sabe si esa napa puede ser limitante para la productividad del cultivo o no. Ahí, acá, de nuevo. acá adelante. Con las 20 submuestras, ¿cree que es suficiente para micronutrientes? ¿Y qué opinión tiene con respecto al análisis de azufre? Si cree que la variabilidad es tan alta que no vale la pena o cree que sí, que es un parámetro. Está bien, 2 puntos. El número de 20, a alguien que no le gusta ver recetas como a mí, es un número. Como para poder plantearlo, decir, bueno, mira, en lotes con una heterogeneidad o una variabilidad media, con 20 submuestras, uno sabe que puede estar logrando un nivel de exactitud y de precisión adecuados.
Ahora, de vuelta, cada lote es un paciente. Tenemos lotes, si me permiten, avanzo un poquitito acá. Este es un caso. Este es un lote donde se analizaron 102, se hizo un análisis individual de cada uno de estos. En cada uno de estos puntos se hicieron 20 escaladas, se obtuvo una muestra conjunto que se analizó. Entonces, en un lote de 30 hectáreas se hicieron 102 análisis, ¿no? Ahora, veamos, tenemos puntos que dan más de 50 partes por millón y tenemos puntos que dan menos de 6. En este lote, con 20 submuestras, tu probabilidad de error es importante. No te va a alcanzar. Ahora, bueno, uno tiene que detectar y empezar a conocer que este es un paciente complicado, es un paciente que lo tengo que abordar de una manera mucho más intensa porque con 20 mi exactitud y mi precisión va a ser baja. Y no lo tengo acá, pero puedo mostrar ejemplos de lotes en donde todos estos puntos tienen un rango de variación entre 8 y 10. Entonces, una vez que uno conoce ese paciente, uno dice, mira, este lote, la verdad que no necesito mostrarlo en grilla, porque yo sé que vaya donde vaya, me da entre 8 y 10. Entonces puedo establecer 2 o 3 estaciones de muestreo, que es mucho más rápido, hago 20 piques en cada estación y me llevo un resultado confiable. O sea, el 20 es un número orientativo. Después, cada paciente, que uno los va conociendo los pacientes, cada uno de ustedes conoce muy bien sus pacientes, le va preparando el diseño de muestreo. Para micronutrientes es lo mismo, se plantea la misma, o tengo la misma propuesta. Y me hiciste una segunda pregunta. Azufre. El problema de azufre no es tanto de muestreo como analítico. O sea, es una técnica que analíticamente a los laboratorios nos cuesta lograr buena uniformidad por problemas intrínsecos de la técnica, y después es agronómico. No logramos buenas curvas de ajuste entre contenido de azufre y probabilidad de respuesta. O sea que no es un tema de muestreo, sino de agronómico y de laboratorio.